Macabro femicidio. Separación, intento de suicidio y muerte. La mató porque ella quería terminar la relación. Enterró su cuerpo en el jardín. El femicida tomó agroquímicos. Está internado. Estamos conectados con Gonzalo Chavero, periodista en la provincia de Mendoza. Esto ocurrió en San Martín, si no me equivoco. San Martín, sí, es el lugar en donde estaban residiendo esta pareja. Aparentemente un conflicto, ella intentó terminar la relación. Después de eso, la agresión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Gustavo Yapuri y Anabel Cerezo te saludan. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buen día para vos y todo el piso. Preguntarte, ¿no? ¿Qué se conoce sobre la historia de esta pareja? Más que nada teniendo en cuenta que son personas de otra nacionalidad y decían que era un círculo muy cerrado. Exactamente, estamos hablando de una comunidad, como bien decían, surcoreana, ubicada en la provincia de Mendoza, específicamente en el este de la provincia, pertenece a San Martín. Es un distrito que se llama Nueva California, en el cual se caracteriza por la cantidad de agricultores que participan en estas actividades en el campo. Estamos hablando de una comunidad muy pequeña, como les decía, surcoreana, asentada entre nogales, entre arboledas, ubicadas aquí en Nueva California. Y bueno, como bien decían, desaparece primero la víctima. ¿Cómo se enteran que desaparece la víctima, Gonzalo? ¿Hay una denuncia? ¿Alguien da aviso a la policía? ¿Hay una alerta? Exactamente, hay una denuncia, un aviso a la policía de por medio y empiezan a buscarla en la misma comunidad, empiezan a buscarla los vecinos de la zona, pero no era un llamado, una alerta masivo. Nosotros aquí en el centro de la provincia vinimos a enterarnos que se buscaba una persona cuando ya había aparecido la noticia y se había conocido como víctima fatal. La denuncia, digamos, en la policía, Gonzalo, a ver si entiendo bien, no había sido realizada. Era más bien la gente que vivía en ese lugar quien comienza a realizar la búsqueda. ¿Y qué es lo que pasaba con esta comunidad surcoreana que está en la provincia de Mendoza? ¿Ninguno de ellos tampoco había dado una alerta? Exactamente, no habían dado alerta. Lo que sí podemos confirmar, uno de las declaraciones era de una docente del lugar y nos decía que es una comunidad muy cerrada, primero que nada con su cultura, con su lengua. Y, por ejemplo, se dan clases y aprendizajes entre ellos, no tratan de no salir de la comunidad. Y lo que más llama la atención es que una cámara de seguridad registró el momento en que la persona identificada como Kim Seung-Jin, de 40 años, hoy internado, porque recordemos a eso Gonzalo quería apuntar, disculpa que te interrumpa, Gustavo. Sí, porque tiene aristas realmente de novela terrorífica, obviamente, porque este hombre, un agricultor de 34 años, como bien vos identificás, es agricultor. Intentó suicidarse, yo no sé si inmediatamente después de haber enterrado el cadáver o no, porque creo que ya estaba en estado de descomposición, por lo tanto lo enterró allí debajo de unos nogales, ya hace varios días, algunos dicen desde el miércoles, jueves pasado, que estaba desaparecida la mujer, y él intentó suicidarse con un herbicida, ¿sí? Glifosato, creo, entiendo. ¿Cuándo intentaron detenerlo? Claro, claro, porque él llamó al 911. Quiso matarse y le salió mal, para decirlo en pocas palabras. Llamó al 911 y cuando van a atenderlo ahí, él confiesa el femicidio. O sea, es muy extraño todo lo sucedido. Exactamente, sí. Esto estamos hablando de que fue el día jueves. Jueves aproximadamente a las 5 de la mañana habría ocurrido el asesinato, como tal declaró el fiscal Oscar Siboric, que estuvo trabajando intensamente. El llamado por teléfono de alerta, como bien decías, del único sospechoso, que de hecho ya es culpable porque
porque él mismo se declara como confesó, autor del hecho. Sí, un asesino Exactamente. confeso, es claro. Llama 3 días después. Claro. Y en, Entonces, ese llamado telefónico, lo primero que hacen, me imagino, los efectivos de la policía, ir directamente hasta este lugar. Lo encuentran desvanecido. Él todavía, digamos, estaba consciente, pudo hablar con los efectivos. ¿Qué es lo que se sabe de eso en particular? Exactamente, pudo hablar con los efectivos policiales y automáticamente declaró haber sido culpable de este asesinato y que había consumido veneno, herbicida, justamente para suicidarse. Inmediatamente trasladado al hospital Perrupato, un hospital ubicado en San Martín, a 17 kilómetros del lugar del hecho. Y está aún internado ahí, todavía recuperándose. Exactamente. ¿Qué es lo que se sabe del ataque, Gonzalo? ¿Qué es lo que se sabe en particular de la manera en la que la mujer terminó siendo asesinada? Corroborame o no, entiendo que hay una cámara que capta el ataque, por lo menos la primer parte del ataque. Después ellos salen de foco, salen de lo que sería la captura de la cámara y ya no se ve absolutamente más nada. Claro, él la está agarrando del cuello. Él la está atacando. Y luego sale de cuadro esa imagen, pero claramente hay un ataque de él hacia ella. Exactamente. Y uno presume que inmediatamente viene el crimen, desde luego. Así es. Lo que más me llama la atención, que era lo que les mencionaba recién, era que hay un circuito de cámaras de seguridad ubicadas en el lugar, que registran el hecho, pero que los vecinos de la zona, como recién les mencionaba, entre ellas una docente que es la que brinda la declaración, avisa que en los grupos de WhatsApp de la zona empiezan a buscar a esta mujer. Y habiendo una cámara de seguridad de por medio, en 5 días, 4 días no pudieron dar con el hecho. Cuando la policía, claro, llega al lugar, claro, hay una confesión de asesinato de por medio, registran esas cámaras de seguridad, que lo que no se entiende es por qué no se realizó antes, y dan con que Kim Seung-jun, de 40 años, esta persona, ataca a su víctima, como bien decían ustedes, tomándola del cuello, forcejeando, y sí, las pericias luego indican que la muerte fue por asfixia. Kim Kong-jin fue identificada la víctima de 34 años, él es un poco más grande. En relación a lo que preguntaba Ana recién, digo, ¿a nadie le llamó la atención que hace una semana desaparecida? Digo, en la comunidad, no tenía familiares, no sé que es una comunidad muy cerrada, supongo que hablan también español. Sí. Pero digo, a nadie le llamó la atención esto tantos días, no fue de un día para otro, estamos hablando de hace casi una semana. ¿Qué tipo de contacto tenía, digamos, claro, con las otras personas que pertenecían a esta comunidad? Otros agricultores. ¿No? Claro. De la zona, estamos hablando de zona agraria. Claro. ¿Qué es lo que se sabe sobre eso, Gonzalo? Sí, es una zona agraria, viven muy pocas personas, primero que nada en el distrito, son fincas muy amplias, muy extensas, muy grandes, y sobre todo cuando se trata de una comunidad, estamos hablando de una comunidad muy cerrada, no solamente, como les decía, por su cultura, por su lengua, sino que también tienen rotación de personas. Hay muchas que van de turismo, familiares de ellos, y personas que van a trabajar, que por un tiempo muy corto van, claro, trabajan y se vuelven a su país. Gonzalo, entonces, ¿está claro cómo la mató? Porque lo que se vio, como decía Ana recién, en imagen grabada, es que la agarraba del cuello, digo... No sé si hay algo más en el expediente, con un golpe contundente, arma blanca o por asfixia. No, ayer por lo que escuchaba del fiscal Oscar Sibori, quien es el fiscal que está a cargo de la causa, confirmaba que había sido por asfixia. Por asfixia directamente. Y aparte de todo esto, me pregunto, ¿había algún antecedente? Si bien esto lo preguntamos siempre... Y que no haya antecedentes de denuncia no significa que no exista violencia de género. En esa zona es muy difícil. Ana. Zona rural. Una zona agraria, rural. Comunidad muy cerrada. Exactamente. Quizás esto no lo llevaron adelante, quizás la mujer en otra oportunidad había sufrido algún hecho de violencia no denunciado. Claro. Pero es importante que incluso después de un hecho como este, si hay algún testigo, si hay algún familiar, si hay algún vecino que conozca algo, pueda aportar información a la causa. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a esto, Gonzalo? No, en cuanto a eso no hay mayor información. Como les decía, el fiscal Oscar Sibori declaraba ayer que están tratando de investigar si hay algún familiar que al menos no esté en el país
pero que pueda brindar alguna declaración contundente que les permita ver de dónde proviene esto. ¿Tienen hijos, Gonzalo? No, están justamente investigando eso porque es difícil generar el contacto, imagínense, estamos hablando de personas surcoreanas y no solamente eso, sino que es una comunidad muy pequeña, como les decía, con rotación de personas y es muy difícil dar en pocas horas con la familia, imagínense, del otro lado del mundo. Gonzalo, y él tomó, evidentemente usó un elemento propio de su trabajo también, o sea, él intentó suicidarse con un herbicida. Yo leí que podía ser glifosato, que es el que usa normalmente para frutas y verduras, para eliminar las plagas, precisamente. En gran cantidad tomó. Él estaba seguro que con eso se iba a dar muerte. Digo, ¿esto por qué? ¿Lo estaba torturando el remordimiento, seguramente, del crimen cometido hace casi una semana? Exactamente. Estamos hablando de que fue el jueves aproximadamente a las 5 de la madrugada. Y tiene que ver obviamente con el remordimiento porque no fue inmediatamente, sino que esta persona estuvo conviviendo con la culpa, podríamos decir, varios días. Está, claro. Y hoy se encuentra ya fuera de peligro y esperan pocas horas ya que sea dado de alta. Una culpa a medias, ¿no? Porque digo, avisás que te vas a suicidar, llamás por teléfono al 911. Muy raro. Sabes que van a acudir rápidamente al lugar, entonces, digo... Me da la sensación que en realidad esto que estamos mencionando es una culpa a medias. Me da la impresión que intentó matarse y le salió mal y estaba descompuesto y no le queda otra que llamar, porque no podía morir. Bueno, y terminó confesando el crimen. Y le indicó incluso a la policía dónde estaba enterrado el cuerpo. Se descompensó, se sentía mal, tenía miedo de lo que le pueda llegar a pasar, llamó a la policía para que de alguna manera lo asistan. Ese punto me parece importante, marcó o dio la zona en donde la mujer había sido enterrada, ¿no? Encontraron un lugar con tierra removida, con donde comenzaron a llevar adelante distintas tareas, y se pudo saber, más allá de que hayan encontrado el cuerpo sin vida, el lugar, la escena principal en donde terminó siendo asesinada esta mujer, Gonzalo. ¿Cómo, perdón? Se cortó un poco la escena del crimen. La escena del crimen, ¿dónde fue? Si se sabe si fue en el interior de la casa, si encontraron restos hemáticos. Fue fuera de la casa. Sí. Perdón. Sí, fue en el fuera de la casa, no fue en el interior. La encontraron enterrada a unos pocos kilómetros, porque estamos hablando de una finca muy extensa. Estamos hablando de una finca que tiene 14 más o menos kilómetros de extensión, estamos hablando de metros cuadrados, y fue en el medio de este lugar tan extenso. Estamos hablando de un lugar que ni siquiera tiene señal. Tal cual. Uno se para ni siquiera señal de internet, claro, están aislados prácticamente. Bueno. Claro, si uno se para... Tenemos que interrumpir.